A menudo las películas nos presentan pueblos poderosos, malos, despiadados, luchando uno contra el otro para ver quién es el mejor. Pero en esta ocasión yo te quiero invitar a ver una perspectiva un poco distinta a esta. Una nación santa, virtuosa, poderosa en diferente manera. Bienvenido a la lección de esta semana. Muchas veces nosotros repetimos un dicho que es algo popular. A la familia no se la escoge, simplemente tienes que aceptar la que ya te tocó. Pero ¿qué tal si en esta ocasión yo te digo que podemos llegar a escoger la familia a la que queremos pertenecer? Dios, a través de sus pactos y de sus promesas escritas en su palabra, nos menciona que nosotros podemos llegar a formar parte de una familia gloriosa, que gozará de unas grandes bendiciones. Pero por su contraparte también está la familia opuesta, la que por rechazar las bendiciones de Dios, por rechazar a Él mismo, lastimosamente tendrá un final muy distinto. Quiero invitarte para que empecemos con una oración para que Dios dirija este estudio maravilloso. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias, querido Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendícenos y que sea tu Espíritu con nosotros y en nosotros para entender estas verdades maravillosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 2:9. Leamos. Pero vosotros sois linaje elegido. Mira cómo empieza este texto. Ya Dios nos eligió. Dice que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué interesante entender que nosotros ya somos una nación santa, una nación poderosa, como hablábamos al principio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. No todos hemos tenido la bendición de crecer o de nacer, crecer y continuar en la iglesia, escuchando estas verdades maravillosas. Yo mismo estuve muchísimos años alejado de Dios, haciendo todo lo opuesto que a Él no le gusta o lo que a Él le desagrada. Pero por su misericordia, por su gracia infinita, Dios ha tenido por bien, por gracia, traerme una vez más hacia sus caminos. Pero no solo quiere que yo me salve, sino que anuncie esto para que otras personas también puedan llegar a ser salvas. Tampoco quiere que tú solo seas salvo, quiere que tú te entregues al Señor para que por medio de ti Él pueda obrar grandes milagros a tu alrededor, para que pueda proclamar las virtudes, para que por tu testimonio sea salva tu familia, tu descendencia, tus amistades, todas las personas que te rodean. Qué grande es el amor que Dios tiene para con sus hijos, para con los que a Él le buscan. Nosotros habíamos estudiado un pacto que Dios hizo con su pueblo, un pacto que Dios hizo con personas específicas. En esta ocasión, nosotros toparemos un tema en especial, la simiente de Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía también a su descendencia. El pueblo de Israel
como descendencia directa de Abraham, fue el receptor de las bendiciones de este pacto. Qué maravilloso, y eso es lo que todos nosotros quisiéramos con nuestros hijos, que las bendiciones no solo nos alcancen a nosotros, sino también a ellos. Yo por mi parte quisiera que mis hijos sean herederos de esa promesa, que vayan al cielo a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios quiso hacer con su pueblo desde el principio. También fue el encargado de este pueblo de mantener la fidelidad a este pacto y de cumplir la misión que Dios le había encomendado, ser luz a las naciones y preparar la llegada del Salvador. Quería que ellos, por donde quiera que vayan, levantasen el sacrificio que había de representar al de Cristo, al que Él iba a hacer en favor de nosotros, para salvar a toda la humanidad. Porque dice Juan 3:16, para que todos, no solo este pequeño pueblo en particular, sino para que ellos anuncien a todo el mundo. Y dice que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Nosotros tocaremos los siguientes tópicos. La simiente especial. ¿Cuál es esa simiente especial que vino de Abraham? La herencia de la simiente desleal, el resto de la simiente y la simiente espiritual. La simiente especial nos dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y esto tiene mucha armonía con el texto que acabamos de leer de Segunda de Pedro. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere engrandecernos. Quiere que nosotros seamos una luz ante las naciones. Pero ¿por qué escogió Dios a Israel? Es la pregunta que muchos se han hecho, muchos nos hacemos en estos días y muchos se han hecho a lo largo de la historia. ¿Qué tenía de especial este pueblo? Y si nosotros repasamos toda la historia, no había nada de especial en ellos. No eran más santos, en el sentido de nuestra palabra, con el resto de las naciones. No eran más hábiles, no eran mejores en ningún sentido de la palabra. Incluso si nosotros vemos, se corrompieron incluso tanto como las demás naciones. Aquí la respuesta es gracia. Dios quiere separar a alguien, a un pueblo, a una familia, no porque sea mejor que otros, sino por amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Por ejemplo, las civilizaciones egipcias, hititas o caldeas eran mucho más avanzadas que el pueblo de Israel. Los patriarcas no parecían moralmente mejores que otros, tristemente. Pero Dios los amó y los escogió para cumplir en ellos las promesas hechas a sus padres. Fue un acto de gracia. ¿Pero qué esperaba Dios de Israel? Éxodo 19:6 nos dice, como sacerdotes debían relacionarse íntimamente con Dios y ser intermediarios entre Él y los paganos. ¡Qué tremenda labor! Lastimosamente ellos apartaban a los paganos de Dios. No cumplían el propósito por el cual fueron llamados. En vez de ser un puente entre Dios y el mundo pagano, los separaban. Incluso hasta casi nuestros días nosotros podemos ver lo mismo, ¿no es cierto? Entre los judíos. Piensan que son algo especial de un modo equivocado. Y incluso yo he topado temas con judíos y me han apartado como que diciendo, no, es que tú no sabes Torá y
y no vas a ser especial porque no sabes a profundidad la Torá. Es como que me hicieron sentir que Dios no me va a amar tanto a mí como les ama a ellos. Y esto es triste. Mira, no cumplieron su propósito. Isaías 49:6 nos dice, debían ser un ejemplo de santidad e instruir al mundo en los principios del Evangelio. Y nosotros al repasar esta historia solo hablamos de ellos. Pero ¿qué tal si ahora hablamos de nosotros? Hoy, como pueblo adventista, se nos ha sido presentada una verdad preciosísima. Reformas en la salud. Tenemos una luz muy grande en comparación a las otras doctrinas y creencias del mundo protestante. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo a la altura de lo que Dios nos ha confiado? ¿O estamos repitiendo la historia del viejo Israel? Una pregunta para que nosotros personalmente nos la hagamos. La herencia de la simiente. ¿Cuál iba a ser esa herencia que Dios había prometido? Dice Deuteronomio 1:8. Mirad que yo os he entregado la tierra. Mirad, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El pacto incluía una posesión de una herencia, la tierra de Canaán. Y Dios cumplió su parte del pacto, como vemos en Josué 23:14. Dios siempre está dispuesto a entregar ricos dones, a entregar sus promesas, sus bendiciones a sus hijos. Ahora, ¿el pueblo ha correspondido a Dios de la misma manera? Es lo que tenemos que preguntarnos. Tristemente, nosotros vemos en el contexto, pero la posesión de la tierra era condicional. Hay promesas, y yo ya lo mencioné en estudios pasados, como un contrato legalmente establecido y firmado. Hay partes que pueden anular el contrato si una de las dos partes no cumple este contrato. Incluso nosotros en nuestros días podemos ver que hay cláusulas donde nosotros vemos establecidas multas. No solo quiere decir que al no cumplir un contrato no soy merecedor de ese beneficio, sino que como si fuera poco, me viene una multa también. Y esto también es lo que pasó con el pueblo. Si obedecían, recibían la bendición y prosperarían en la tierra. Serían cabeza de las naciones, como lo está escrito en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Pero si desobedecían, recibirían maldiciones y serían expulsados de la tierra. Serían conquistados también por las naciones. ¡Qué tremendo! Sin duda, amigos, el mejor negocio es estar con Jesús. Con Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Si no cumplían su parte del pacto, las promesas se anularían y perderían incluso su tierra, como está en Levítico. Quiero leer una cita. Esta se encuentra en Profetas y Reyes, página 13. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. A medida
que aumentase el número de los israelitas. Debían ensanchar sus términos, hasta que su reino abarcase el mundo entero. Y realmente Dios eso es lo que quería hacer, salvar a todo el mundo por medio de Israel. Quería utilizarlos como instrumento de salvación. No porque haya nada especial en ellos, porque por Cristo habían de ser salvos, pero ellos también habían de aportar a la obra. Por eso es que Dios los puso en un sitio específico, donde estuvieran cerca tanto a Europa como Asia y África. Estaban en el centro del mundo, se podría decir. Todos habrían de llegar a Dios por medio de este pueblo en especial. Pero hubo una simiente desleal. Jeremías 3:20 nos dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Qué triste, amigos. Y Dios vez tras vez ha puesto este ejemplo, como el de un esposo con su esposa. Así también envió a un profeta para que sintiese lo que está sintiendo el Señor. Cuando nosotros nos vamos tras otros dioses, ídolos terrenales, y desechamos al Señor, nos dice: ¿cuántas veces yo quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos. Incluso nos da una ilustración como de madre a hijo, esposo a esposa. Dios, como estudiamos también hace un par de semanas atrás, se muestra como un Dios todopoderoso, el Dios protector, el Dios proveedor. Y eso es lo que el padre de familia hace con su hogar: provee, guarda, protege y encamina hacia un mejor futuro. Eso es lo que Dios ha querido hacer con nosotros. El pacto eterno está basado en la relación entre Dios y las personas, una relación ejemplificada en la relación matrimonial. Ante la persistente lealtad de Israel, Dios trajo sobre ellos todas las palabras de este pacto. Jeremías 11:8 nos dice, es decir, las maldiciones asociadas a la ruptura del pacto. Como hablábamos al principio, hay términos cuando no se cumple el contrato, multas. Si Noé también hubiese rechazado a Dios, hubiese perdido. Si Noé hubiese rechazado a Dios, hubiese perecido en el diluvio. Cuando Israel rechazó obstinadamente a Dios y tampoco aceptó al Mesías, perdió su estatus de pueblo elegido. Qué triste. Cuando nosotros rechazamos persistentemente y obstinadamente a Dios, Él, amigos, ya no puede salvarnos más. El resto de la simiente. Romanos 11:5 nos dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. A pesar de la persistente deslealtad del pueblo de Israel, siempre hubo personas que se mantuvieron fieles al pacto, amando y obedeciendo a Dios. A este grupo se lo conoce como el remanente. 7,000 no doblan su rodilla a Baal. Un etíope que salva a Jeremías de la muerte. Daniel y sus amigos que, a pesar de sufrir por la deslealtad de Israel, se mantienen firmes en Babilonia. Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Y aunque pueda ser que el mundo entero está desviado, nuestros propios
amigos y familiares, y aunque parezca que estamos ya solos aquí y nadie hace la voluntad del Señor y todos están apartados de Él, cree que Dios siempre tiene un pueblo fiel. La función de este remanente es contagiar el amor de Dios a los que le rodean. ¿De cuál eres tú? ¿De los que se dejan influenciar y arrastrar al mal? ¿O de los que resisten al diablo y a sus potestades, a las malas influencias, y siguen fieles a Dios a pesar de las circunstancias? Son los testigos fieles de Dios en el mundo, oyen la voz del Salvador y le siguen, como dice Juan 10 del 27 al 28. La simiente espiritual. Nosotros llegamos a este punto del estudio con una alegría en el corazón, pues a pesar de que este pueblo se desvió y no presentó la verdad del Señor ante todas las naciones para que ellos también pudieran ser salvos, Cristo mismo tuvo que venir a hacer su trabajo y enseñarles el verdadero amor a todas las naciones. Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, y esta es la esperanza que nos abriga hoy, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y Pablo batallaba contra estas personas, porque ellos ya por ser descendientes sanguíneos de Abraham se creían salvos, mejores que el resto. Y Pablo dice: espérate. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos también. Pero si no sois de Cristo, no eres linaje de Abraham y no eres escogido, no eres heredero de la promesa. Cristo mismo dijo: ustedes no son linaje de Abraham, porque si fueran linaje de Abraham no me rechazarían a mí, me aceptarían, sino que son hijos de su padre el diablo. ¡Qué tremendas palabras! Pero verdaderas. La simiente espiritual de Abraham, más conocida como el Israel espiritual, está compuesta por aquellos que por fe aceptan a Jesús como su Salvador. Mediante el bautismo adquirimos el derecho a participar en las promesas hechas a Abraham. Para los que están revestidos de Cristo ya no hay distinción alguna, ni de nacionalidades, ni de estatus, ni de sexo. Gálatas 3:8. Ya no hay griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos somos iguales, todos somos uno en Cristo Jesús. La herencia prometida es del mundo. Recibiremos esta herencia cuando Jesús nos lleve a la tierra nueva, donde viviremos por siempre con Él. Qué agradables noticias. Y este es el evangelio que tiene que predicarse. Unas buenas nuevas de dicha y de felicidad en medio de este mundo atribulado, tocado por pandemias, por enfermedades mortales, donde nos alegramos por minutos y volvemos a una triste realidad. Dice la sierva del Señor: si hemos de llegar a poseer la herencia celestial, la sustancia gloriosa y eterna, debemos entrar en una relación de pacto con Dios. El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y prácticas. El Señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo para guiarlos hacia el cielo. Debe ser parte del cielo sobre la tierra, alumbrando con luz divina el sendero de almas en tinieblas. Hemos hablado mucho sobre Israel, cómo ellos desecharon el pacto, cómo se les fue presentados milagros y profetas que les hablaban directamente. Ahora la pregunta es una vez más a nosotros: ¿estás viviendo como pueblo adventista según la luz que te ha sido dada?
Se nos ha dado reformas maravillosas, consejos sobre la salud. ¿Estás viviendo a la altura de la luz que se te ha sido presentada para este tiempo? ¿O repetiremos la historia del Israel pasado? Espero que no sea así. Espero que caminemos un paso a la vez. Avancemos un escalón más hacia la tierra prometida. Que el Señor obre en nosotros, provoque el hacer, provoque el querer por su buena voluntad. Que seamos herederos de aquella maravillosa promesa que el Señor ha dado a los que le aman y que juntos nos podamos ver en la patria celestial. Dios te bendiga.